En representación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Medicina, de la materia Pediatría impartida por el Dr. Jesús Héctor Casanova Pérez, se expondrá el tema Síndrome de dificultad respiratoria por el alumno Báez Fuentes Manuel Alejandro. El síndrome de dificultad respiratoria neonatal se observa con mayor frecuencia en bebés prematuros. Esta afección le dificulta la respiración al bebé. Entre las causas, tenemos que ocurre en bebés cuyos pulmones no se han desarrollado todavía totalmente. La enfermedad es causada principalmente por la falta de una sustancia resbaladiza y protectora, llamada surfactante. Esta sustancia ayuda a los pulmones a inflarse con aire e impide que los alvéolos colapsen. Esta sustancia normalmente aparece en pulmones completamente desarrollados. El síndrome de dificultad respiratoria neonatal también puede ser el resultado de problemas genéticos con el desarrollo pulmonar. La mayoría de estos casos se observa en bebés nacidos antes de las 37 a 39 semanas. Cuanto menos desarrollados estén los pulmones, mayor será la probabilidad de presentar el síndrome de dificultad respiratoria después de nacer. El problema es infrecuente en bebés nacidos a término, o sea, después de 39 semanas. Para una mejor comprensión de los problemas respiratorios, es necesario conocer la fisiología respiratoria normal. La función del pulmón en el feto, entre otras, es producir líquido pulmonar. El pulmón fetal no está colapsado, sino lleno de líquido. En la última parte del embarazo, este líquido es capaz de pasar a través de la tráquea y aportar al líquido amniótico todas las sustancias, incluso surfactante. El feto presenta movimientos respiratorios intermitentes que pudieran servir para movilizar este líquido pulmonar y entrar en su fusión postnatal. Durante el trabajo de parto comienza la reproducción linfática del líquido pulmonar y es potenciada con la expansión de pulmonar con aire al nacer. Aún no se sabe qué detona las primeras respiraciones al nacimiento. Estas deben ser muy vigorosas para eliminar el líquido pulmonar y establecer un volumen residual pulmonar. El comienzo de la respiración produce una caída importante en las resistencias vasculares pulmonar, debido a la expansión mecánica del pulmón y el aumento de la presión de oxígeno y pH, más la liberación de compuestos humorales vasodilatadores. El aumento de la presión de oxígeno es también responsable de la constricción y cierre funcional del ductus arterioso. Dicho sea de paso, en el prematuro es más la resistencia a este cierre. El control de respiración es más vulnerable en el periodo neonatal. Aunque existe una respuesta ventilatoria al aumento del dióxido de carbono, esta es menor en el recién nacido prematuro. Además, esta respuesta disminuye en condiciones de hipoxemia. El recién nacido presenta una respuesta paradojal a la hipoxemia. Se produce una hiperventilación transitoria de algunos segundos por estimulación de algunos quimiorreceptores para luego presentar una depresión respiratoria central. En el prematuro, la fase de hiperventilación es menor e incluso puede estar ausente en los muy inmaduros. Los principales cambios fisiológicos al nacer son altas presiones en primeras respiraciones, eliminación del líquido pulmonar, caída de resistencia vascular pulmonar, constricción y cierre funcional del ducto arterioso. En la fisiopatología tendremos que el surfactante es producido en los neumocitos tipo 2. Está compuesto por fosfolípidos con pequeñas cantidades de grasa neutra, colesterol y proteínas. Los neumocitos de tipo 2 aparecen en el pulmón a partir de las 20 o 24 semanas de gestación. Corticoides y hormonas tiroideas aumentan la tasa de transcripción y de síntesis de las enzimas limitantes. El surfactante pulmonar tiene como función reducir las fuerzas de tensión superficial adhiriéndose a la superficie alveolar y desplazando las moléculas de agua, de manera de mantener la estabilidad y volumen de los pulmones en la respiración. Una cantidad adecuada de surfactante en la interfase aire-líquido es crucial para la estabilidad alveolar. Como resultado de la deficiencia de surfactante, hay una tendencia al colapso alveolar, lo que produce una telectasia progresiva con un cortocircuito circulatorio intrapulmonar que lleva a una hipoxemia creciente. Las alteraciones funcionales características son disminución de la distensibilidad pulmonar y de la capacidad residual funcional, con alteración de la relación ventilación-perfusión. Estas alteraciones de la mecánica pulmonar llevan a una insuficiencia respiratoria global, con hipoxemia e hipercarbia, acrecentada también por la fatiga de los músculos respiratorios. La hipoxemia y la acidosis aumentan las resistencias vasculares pulmonares, lo que agrava más el cuadro. En epidemiología tendremos que es la principal causa de morbilidad y mortalidad de origen respiratorios en los prematuros. Su incidencia
Se estima alrededor de un 50% en menores de 29 semanas de gestación y solo un 5% en mayores de 34 semanas. Se han descrito factores de riesgos asociados como sexo masculino, raza blanca, hermano previo con diagnóstico de este síndrome, diabetes materna, hipotensión materna, cesárea sin trabajo de parto, hemorragia de tercer trimestre, segundo gemelar y depresión neonatal, entre otros. La clínica se caracteriza por una dificultad respiratoria progresiva y de aparición precoz, habitualmente desde el nacimiento o en las primeras 6 horas de vida. Esta se presenta con un quejido respiratorio habitualmente audible, aleteo nasal, restricción, palipnea y requerimientos de la fracción inspirada de oxígeno que van en rápido aumento. El murmullo vesicular suele ocultarse disminuido, el diámetro anteroposterior del tórax está disminuido también, y en los casos graves, la respiración puede hacerse paradojal o en balancín. Generalmente existe edema y la diuresis está disminuida. Ya se han tocado muchos de los síntomas en diapositivas anteriores, pero solo para plasmar lo más importante tomaremos esta diapositiva. Entre ellos están la cianosis, la apnea, disminución del gasto urinario, aleteo nasal, respiración rápida, respiración poco profunda y movimientos respiratorios inusuales. En el diagnóstico tendremos que la radiografía de tórax es esencial en el diagnóstico. La imagen radiológica es característica pero no pactoneumónica. Muestra un aumento de la densidad pulmonar homogénea descrita como un vidrio esmeralizado, sobre la cual contrastan imágenes de broncograma aéreo. El volumen pulmonar está característicamente disminuido. En la gasometría arterial demuestran requerimientos de oxígeno que rápidamente necesitan una fracción inspirada de oxígeno, sobre 30 a 40%. Dependiendo la gravedad del caso, puede haber acidosis respiratoria o metabólica. En el diagnóstico diferencial, el más importante y difícil es la neumonía cognatal, producida por el estreptococo grupo B. El cuadro clínico y radiológico puede ser idéntico, aunque ayudan a diferenciar los antecedentes perinatales y la evolución más rápidamente progresiva y con mayor tendencia al compromiso cardiovascular en el caso de la neumonía. En las primeras horas también puede ser difícil diferenciar la taquipnea neonatal transitoria. El curso benigno y con buen volumen pulmonar de este último cuadro permite diferenciarlos. El tratamiento consiste en 2 dosis de 12 miligramos de betametasona intramuscular cada 24 horas y 4 dosis de 6 miligramos de dexametasona intramuscular cada 12 horas. Los beneficios comienzan 24 horas después de iniciar la terapia y hasta 7 o 14 días después. La terapia con instalación de surfactante exógeno es sin duda el avance terapéutico más significativo. Este cambió el curso natural de la enfermedad, acortándola y mejorando significativamente la sobrevida. Hay surfactantes tanto naturales como artificiales, aunque ambos han disminuido significativamente la morbilidad y mortalidad de esta enfermedad. Lo más efectivo es administrar surfactante precozmente, antes de las 2 horas de vida. Por último, respecto a la administración de oxígeno en el prematuro, las recomendaciones es comenzar con la reanimación con una fracción inspirada de oxígeno de 21 al 30% para evitar un daño oxidativo, y la meta de saturación de oxígeno